dentro de nuestro día para poder estar hablando, de lo que el Señor Jesús hizo. Y me llamó mucho la atención que a pesar de que lo han escuchado en la Biblia, a pesar de que lo han escuchado en la iglesia, aún pudieron recibir esta mañana mientras hablábamos y tomamos un tiempo de oración, lo que Jesús hizo. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana o en este día pudieron despertarse y decir, híjole, es que hoy es un día especial, y hablábamos de eso en casa, hoy es un día especial. Desafortunadamente, inclusive para muchos cristianos, ahora se está haciendo un día normal, un día de no trabajo o un día de vacaciones y un día donde hago lo mismo o aprovecho para hacer cosas que cuando trabajo no hago. Y a mí me llamó la atención porque pues para los cristianos este es un día especial. Para nosotros este es el día donde Cristo venció, para nosotros esto es nuestra fe. Y me recordaba de las palabras que el Señor Jesús le decía a sus discípulos cuando les dijo, vengan, vamos a orar, y sus discípulos se quedaron dormidos. Sabes de que hoy sabemos la historia, sabemos cómo va a terminar, sabemos lo que dice la Biblia, confiamos en lo que dice la Biblia, y aún así tenemos, a mí me toca mi corazón, no sé a ti, seguramente que a ti también, de pensar lo que hizo Jesús por nosotros, de pensar lo que el Señor Jesús hizo. Hoy, miles de años atrás, el Señor Jesús se despertó, y sabes de que el día de ayer se murió una persona muy famosa en el ámbito del fútbol, muy, muy reconocido, muy famoso, y comenzaron a hablar de los últimos, estaba escuchando entrevistas, de las últimas horas, y decían, es que las últimas horas hizo esto, en los últimos minutos hizo esto, la última vez que platiqué con él hizo esto, y estaban hablando de lo último que vivió esa persona. Y yo dije, hoy es un buen día para nosotros poder recordar el último día de nuestro Señor y nuestro Salvador aquí en la tierra, para poder recordar lo que Él hizo, recordar, conmemorar lo que el último día de tu Señor, de tu Salvador aquí en la tierra. Sabes de que aproximadamente algunos de ustedes lo han leído, a las 8 de la mañana es que Él fue condenado, Él fue entregado a Pilatos para poder ser condenado. Tipo de las 9 de la mañana el Señor Jesús fue entregado fue condenado a ser crucificado. Más o menos al mediodía, él dice la Biblia, tú lees los evangelios, y dice que el cielo se oscureció. A partir más o menos de las 12 hasta las 3 de la tarde, que es cuando muere el Señor Jesús, hasta las 3 de la tarde, el Señor Jesús muere. El Señor Jesús entregó su cuerpo. Y aproximadamente a las 6 de la tarde, su cuerpo fue bajado y fue puesto en una tumba. Eso fueron las últimas horas o el último día del Señor Jesús. Pero me gustaría que, así como platiqué con mis hijas esta mañana acerca de lo que Jesús hizo, o su último día, que aprovecháramos. Y desafortunadamente, algunos de nosotros, hoy es el único día que leemos el pasaje donde muere Jesús. Digo desafortunadamente porque nos esperamos un año para poder leer este pasaje. Algunos lo leemos seguido para podernos motivar y poder recordar lo que el Señor Jesús hizo, lo que su último día aquí en la cruz pasó. Pero sabes de que alguna gente está condenada a morir, y el día de mañana vas a morir porque te van a ejecutar. ¿Te puedes imaginar que tú sepas que te vas a morir el día de mañana? ¿Cómo vas a vivir? Y algunos decimos, no, es que si yo sé que me voy a morir mañana, voy a hacer lo mejor de mí, o voy a hacer esto, o pensamos lo que nos gustaría hacer. Pero en verdad, cuando sabes que te vas a morir, no sé qué es lo que harías. En verdad no sé qué es lo que harías, o cómo te gustaría que fuera tu último día aquí en la tierra. Y yo quiero que juntamente conmigo veamos lo que el Señor Jesús pasó en su último día. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Lucas y vamos a estar leyendo algunos pasajes. Lucas capítulo 22. Vamos a estar leyendo y estudiando este pasaje. Yo creo que es un buen día para poder recordar, para poder aprender. Lucas capítulo 22. Y vamos a estarlo observando. Vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesús hizo. Espero que algunos de ustedes hayan leído la historia de Jesús en esta semana. Espero que algunos de ustedes hayan estudiado la historia de Jesús en esta semana. Y vamos a ver lo que le aconteció. No solamente el Señor Jesús iba a morir, pero
¿Qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en ese día o en esta mañana antes de que Él muriera? Tipo 3 de la tarde, Él se crucificó. Y hoy en esta mañana, en este día, yo me ponía a pensar, ¿cuántos a las 3 de la tarde nos pusimos a pensar en lo que Jesús hizo? ¿Cuántos nos detuvimos un poquito a las 3 de la tarde más o menos para decir, wow, a estas horas el Señor Jesús estaba diciendo, consumado es? A estas horas el Señor Jesús estaba diciendo, entrego mi cuerpo a ti, Señor. Más o menos tipo 3 de la tarde. ¿Y cuántas personas que se dicen ser religiosas, lo único que hacen es nada más aprovechar el puente? Aprovechar que es un día feriado. Pero para nosotros los cristianos es un día especial de recordar. Y sabes de que recordamos, y a algunos nos entristece lo que pasó, pero dentro de esa tristeza hay una paz interior que corre por nuestras venas de saber que el domingo resucita, que el domingo resucitó. Pero quisiera que juntamente conmigo estudiaras este pasaje en el libro de Lucas para ver más o menos lo que le aconteció. Y en el libro de Lucas capítulo 22, vamos a estar leyendo Lucas capítulo 22, en la mayoría de los evangelios habla de la crucifixión de Jesús y de la muerte, y seguramente que tú lo leíste. Hoy espero que conmigo puedas ver el último día del Señor Jesús. Y mira lo que dice, versículo 22, se aproximaba, capítulo 22, versículo 1, ¿okay? Capítulo 22, Lucas, versículo 1, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Versículo 4, fue a los jefes de los sacerdotes, fíjate, fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Versículo 5, ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarle a Jesús cuando no hubiera gente. Jesús ya sabía que iba a morir. Jesús iba a morir ese día. Y Jesús sabía que iba a ser traicionado. Pero sin embargo, ponte a pensar, y aun cuando ya sabía, seguramente que se sintió mal. Y una de las cosas que pasó en la vida de Jesús antes de ser crucificado fue lo siguiente, que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Y aquí yo cuando pongo discípulos me gustaría ponerlo entre comillas. Yo lo pondría así: Jesús fue traicionado por uno de los asistentes a una iglesia cristiana. Jesús fue traicionado por una persona que escuchaba el evangelio. Jesús fue traicionado por una persona que asistía a una iglesia cristiana, no por un cristiano. Hay una gran diferencia. Un cristiano no lo hubiera traicionado como lo traicionó Judas. ¿Por qué Satanás entró al corazón de Judas? ¿Cuáles son las personas que están traicionando constantemente a Jesús? ¿Por qué Satanás no entró a tentar a Juan? ¿Por qué no fue a tentar a Pedro? Porque Pedro y Juan estaban firmes. ¿Por qué muchas de las personas dentro de las que van a las iglesias cristianas se están quejando? Es que no me alcanza mi dinero, es que no me alcanza el tiempo, es que mis hijos, mis hijas, es que mi trabajo, es que siempre se están quejando de las cosas. No, es que algún día, es que no me es fácil. La razón número uno es porque no tienen una relación fuerte con Cristo Jesús. Hoy mi esposa me estaba enseñando unas cosas, me llamó mucho la atención, que un pastor enseñaba diciendo que nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios, apuntando a la cruz, una buena relación de Dios hacia la cruz, hacia Dios, para después poder tener una buena relación con los humanos. Para que se haga una buena cruz en nuestras vidas, tenemos que estar firmes con Dios para después estar bien con los demás. Muchos queremos estar bien con los demás, pero no estamos fuertes con Dios. Por eso es de que traicionamos al Señor Jesús. Judas traicionó. ¿Qué fue lo que le pasó al Señor Jesús? Su último día, ya cuando estaba a morir, uno de sus discípulos, entre comillas, lo traicionó. Ahora, podemos decir, Judas no era cristiano, es cierto. Podemos decir, el Señor Jesús ya sabía que lo iban a traicionar, es cierto. Pero si el Señor Jesús ya sabía que lo iban a traicionar, si ya sabía que iba a morir, ¿por qué? Y podemos decir, él no debió haber sentido feo la traición. Él ya se había dado cuenta de lo que iba a pasar. Pero si Jesús no hubiera tenido sentimientos, entonces no hubiera orado en el Monte de los Olivos y decir, Señor, mi alma está triste y triste hasta la muerte. Ya sabía que iba a morir. ¿Por qué se ponía triste? Porque Jesús estaba mostrando su humanidad.
Y en esa humanidad, el Señor Jesús recibió la traición de uno de sus discípulos. Mejor dicho, de una de las personas que escuchó el Evangelio, pero que nunca nació de nuevo. Entonces la primera cosa que aprendemos es esto, que el Señor Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Y vamos a ver por cuánto lo traicionó, por 30 monedas de plata. ¿Sabes que una de las áreas donde más nosotros nos cuesta entregar nuestra vida a Dios es en las finanzas? Tú pregúntale a la mayoría de los que asisten a la iglesia cristiana, antes de ser cristiano, la primera crítica que recibían, la primera crítica que hacían, ¿cuál era? El dinero. Es que el pastor pide el dinero. Es que ¿por qué quieren dar el dinero? ¿Cuál es una de las luchas más grandes que la gente tiene hoy en día? Es darle sus diezmos a Dios. Es darle las finanzas. Satanás tentó a Judas. Es más, ni siquiera lo tentó, dice la Biblia que entró. Satanás entra donde no está Dios. Así de sencillo. Dios y Satanás no pueden estar en el mismo lugar. Satanás entró en la vida de Judas porque Judas no tenía a Cristo en su corazón. Y lo traicionó. Y la gente se puso contenta. ¿Cierto o falso, como tú lo quieras contestar, que cuando un cristiano cae, cuando un cristiano habla mal de los demás cristianos y la gente no cristiana lo escucha, se goza, se alegra, así, ya sabía que algo iba a pasar? Cuando un cristiano o cuando un oidor de la palabra va a una iglesia y después anda hablando de los demás cristianos, la gente no cristiana se alegra, se goza, porque lo que quieren es ver caer eso. Acuérdate, una persona que está mal quiere que todos estén mal por su conciencia. La gente no cristiana se alegró porque Judas lo quería traicionar. ¿Qué pensaría la gente? No lo dice la Biblia, pero ¿qué pensaría la gente no cristiana en ese momento cuando Judas le dijo, yo te la voy a entregar? ¿Qué pensaría? Pues no que muy seguidor de Jesús, no que muy firme en Jesús, pues no que tú decías. ¿Sabes por qué quieren escuchar nada más las cosas malas que hablas de la religión, de Dios, de la iglesia o de los cristianos? Nada más para ellos poderse reír y decir, pues no que muy cristiano. Judas, Satanás entró a él porque no tenía una buena relación con Dios. Así de sencillo. No estaba firme con Dios, no pudo estar firme con los demás. Cuando estás firme con Dios, entonces tú no le das cabida al diablo, ni dejas que los demás te quiten de estar bien firme con el Señor. Es primero Dios y después los demás. Eso fue lo que aconteció. Y mira cómo lo traicionó. Versículo 47 de Lucas 22, a partir del 47 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espada y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. La primera cosa que sucedió en las horas de Jesús, en las últimas horas, fue traicionado por uno de sus discípulos. Y no solamente eso, sino que también en las últimas horas del Señor Jesús, el Señor Jesús fue negado por uno de sus discípulos. No solamente fue traicionado, y ese sí entre comillas, traicionado por uno de sus discípulos entre comillas, sino que también el Señor Jesús fue negado por uno de sus discípulos, Pedro. Ahora, la diferencia entre Pedro y entre Judas es que Pedro fue restaurado y Pedro sí era cristiano verdadero. Deberíamos de quitar el cristiano verdadero. Bueno, yo lo debería de quitar, no ustedes, yo. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Así de simple, ¿verdad que sí? Pedro era cristiano y Pedro fue restaurado. Y Pedro, en su pasión y en su deseo
de servir a Dios, él hizo cosas que sin querer queriendo o que se le chispotearon. Pero una de las cosas que hizo Pedro, él negó a Jesús. Y mira lo que dice el versículo 34 de capítulo 22 de Lucas. Versículo 34. Dicho sea de paso, cuando tú lees todo este capítulo de Lucas, imagínate el Señor Jesús que antes de que fuera entregado, antes de que fuera crucificado, tomó la cena del Señor y en la cena les dijo a sus discípulos, ¿saben cuántas ganas tenía de tomar la cena con ustedes? Jesús estaba mostrando su lado humano, porque le estaba diciendo, ¿saben cuántas ganas tenía de tomar la cena con ustedes? Él sabía que era la última cena, él sabía que ya se iba a morir. Y en esa plática, en esa mesa, en esa última cena, les está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro rápido dijo, no, yo no te voy a traicionar, Jesús. Yo me voy contigo a la cárcel. Yo estoy contigo hasta la muerte. Y mira lo que le dice el versículo 34. Lucas capítulo 22, versículo 34. Pedro, te digo, versículo 33, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Señor Jesús le estaba diciendo, alguien me va a traicionar. Y esa fue la respuesta de Pedro. Le dice, estoy dispuesto a irme contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, versículo 34, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Es lo que le dijo el Señor Jesús. ¿Y cómo nosotros nos identificamos con Pedro en ese momento? ¿Te acuerdas cuando tú oraste que Dios te ayudara por un problema y dijiste, Señor, si me ayudas en este problema, ahora sí te voy a servir? ¿Te acuerdas cuando tú oraste diciendo, Señor, si me sanas en verdad, ahora sí ya me voy a entregar completamente a ti? Señor, si me ayudas en esto, Señor, si me haces el milagro. No, ahora sí que me dé Dios mi trabajo. Ahora sí que me dé Dios en mi casa. Ahora sí que me ayude el Señor. Ahora sí que el Señor me dé esto que necesito. Entonces sí, voy a hacer lo que Él me pida. Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte o a la cárcel, a donde quieras. Y el Señor Jesús le dijo, me vas a engañar. Y mira el versículo 54 de ese mismo pasaje, ¿cómo es de que Pedro lo negó? Versículo 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró directamente y le dijo, este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Primera vez. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Segunda vez. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Versículo 60. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió de ahí, lloró amargamente. No en muchas ocasiones nosotros actuamos igual que Pedro en nuestra vida. No en muchas ocasiones decimos, no, es que, oye, no es que no tenías que estar en la iglesia hoy. Oh, es que hoy pedí permiso. Oye, no tenías que leer, no tenías que ayudar. Oh, no, es que hoy no pude. Oye, no eres cristiano. Sí, pero nosotros nos lavamos las manos como Pilato diciendo, es que también tengo mis errores. Es que también somos humanos. Y es verdad. Pero recuerda, los no cristianos no entienden esa gracia. Y los no cristianos quieren ver a Jesús en ti y lo quieren ver en mí. Y Pedro negó a Jesús. Y muchas ocasiones también nosotros negamos la fe. ¿Cuándo negamos la fe? Cuando decimos, no, hoy yo no voy a leer, hoy yo no voy a orar. ¿Cuándo negamos la fe? Cuando decimos, no, a lo mejor el Señor Jesús no me hace el milagro. No, a lo mejor el Señor Jesús ya no va a hacer nada. No, ya me lo hubiera hecho. Y en muchas ocasiones decimos, no, si el Señor Jesús me ayuda, si el Señor Jesús estuviera, si el Señor Jesús me diera, entonces el Señor Jesús nos da y el Señor Jesús nos ayuda. Pero aquí lo que nosotros a veces no entendemos somos nosotros. Y algo bien interesante que me gustó en este relato mucho es de que a pesar de que Jesús es Dios, era Dios y será Dios, Él se sometió a la voluntad del Padre.
Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Él no dijo, hágase mi voluntad. Él siempre dijo, hágase la voluntad de Dios. Y si algo tenemos que aprender nosotros de la vida de Jesús es esto, hacer la voluntad del Padre. Y sabes que hacer la voluntad del Padre, Jesús fue obediente, dice Filipenses, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Okay? Jesús obedeció y se sometió al Padre. Y en esta ocasión, obediencia al Padre en la vida de Jesús fue morir en la cruz. Y ay, cómo nos duele a nosotros obedecer a Dios. Si no te duele obedecer a Dios, debes de preguntarte, híjole, ¿qué me está pasando? Porque obedecer a Dios es casi ir en contra de tu voluntad. Es ir casi en contra de tus sentimientos. Es casi siempre ir en contra de lo que tú quieres hacer. Pero cuando tú te sometes a Dios, a pesar de que no lo quieres hacer, le estás diciendo, yo me someto a ti. El Señor Jesús hizo lo siguiente cuando le dijo en el versículo 42. En el versículo 42 está el Señor Jesús, ya lo están crucificando, estaba a punto de morir. Y en Lucas 22, el Señor Jesús está hablando con ellos y les está diciendo acerca de lo que tienen que hacer. Y les dice, el Señor Jesús les dice en el versículo 42, luego Jesús les dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo que está pasando en este pasaje es cuando, no, la cita bíblica, esta no está bien. Esta es la que estoy hablando. Bueno, vamos a leer Lucas 22, 42. Sí, aquí lo tengo. ¿Lo tienen ustedes también? Versículo 42. Jesús, en el 39, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Fíjate que este pasaje es clave porque tú y yo constantemente somos tentados. Todos los días somos tentados. Nuestras tentaciones quizás no son las mismas. Tentación es todo aquello que te anima a pecar. Eso es tentación. ¿Okay? No sé cuál es tu lucha. No sé cuál es lo que más el Satanás te tienta. Pero Jesús en este pasaje nos dice, no quieres caer en la tentación, tienes que orar. Y nosotros caemos en la tentación, pecamos y pecamos y pecamos. ¿Sabes por qué? Porque no oramos. Porque esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Versículo 41, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló, empezó a orar. Versículo 42, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Dios, le dijo, mira, yo me siento triste, mira, yo me siento cansado, mira, yo tengo este problema, mira, no se merece esa persona que yo le ayude, no se merece esa persona que yo le perdone, no se merece que le vuelva a dirigir la palabra, no se merece que yo dé todo de mí por ello, no se lo merece. Pero Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Jesús. Y eso es algo que tenemos que aprender, y aprender nos debe de doler, nos debe de costar. Pero en el último día, bien podría el Señor Jesús haberse quejado. Bien, sabes que muchas veces nosotros nos quejamos con personas con la intención de desahogarnos, y la otra persona viene y también te comienza a decir malas cosas de los demás y malas cosas de ti mismo. El Señor Jesús le está diciendo, en este pasaje está orando, le dice, me siento triste, me siento cansado, me siento desesperado, por favor, ojalá no tuviera que morir. Pero dijo, pero hágase tu voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que en verdad sufriste por hacer la voluntad de Dios? Hay personas, a mí me llama mucho la atención, digo, qué bien por ellas, que dicen, no, a mí no me cuesta trabajo obedecer a Dios. A mí no me cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Digo, qué bien por ti. A mí sí. Como humano, como pecador, me cuesta trabajo. Pero yo le digo, Señor, hágase tu voluntad. Porque en ese momento el Señor Jesús bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Paramos todo, paren la fiesta, ya me cansé, ya no lo quiero hacer.
ya hasta aquí llegué, no me voy a aguantar, ahora mejor, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de panorama y vamos a mandar a alguien que muera en lugar mío. Y el Señor Jesús dijo, no estoy aquí para hacer lo que yo quiero. Y eso es algo que todos los días nosotros tenemos que aprender a hacer. Y eso fue en los últimos días, o en el último día del Señor Jesús. Yo no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque Dios me lo manda. Yo no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque el Señor Jesús me lo pide. Y sabes de que cuando nosotros hablamos del último día de Jesús y cuando vemos las películas y vemos lo que es la tradición, hablamos de un personaje llamado Barrabás. Y cuando hablamos de Barrabás, hablamos de ladrón. Allá en el pueblo donde yo estamos, me recuerdo que en una de las secciones, en uno de los pueblos alrededor, hacían la crucifixión y cuando soltaban a Barrabás, este Barrabás se dejaba ahí sobre los puestos y agarraba la comida y aventaba a la gente y hacía destrozos. Se tomaba en serio su papel. Pero sabes que Barrabás fue la primera persona que recibió la gracia de parte de Dios. ¿Sabes qué hizo Jesús en el último día de su vida? Antes de morir, tomó el lugar de Barrabás. Tomó el lugar de Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Barrabás era un rebelde. ¿Sabes de que al Señor Jesús también lo catalogaron de rebelde? Porque decían, es que Jesús está poniendo al pueblo en contra de nosotros. Es que está haciendo cosas que alborotan a la gente. Es un revolucionario. Barrabás también era un revolucionario. Sin embargo, escogieron a Barrabás, dejarlo libre, y decidieron a Jesús enterrarlo, crucificarlo. Pero Barrabás estaba en la cárcel por lo que había hecho. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Y mira lo que dice Lucas capítulo 23. Les dije que íbamos a leer la Biblia, que vamos a salir con todo el conocimiento de lo que le pasó al Señor Jesús en el último día. Mira, Lucas capítulo 23, versículo 13. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y al pueblo, y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y si es claro que tampoco ustedes lo han juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió, como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. O sea, buena onda Pilato, ¿verdad? No es culpable de nada. Le suena como a la justicia de algunos países. Ok, no hizo nada, pero nada más para aparentar. Déjame, le doy una golpiza y ya después que se vaya. Ok, es lo que dice Pilato, versículo 18. Pero todos gritaron a una voz, llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, pero ¿por qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a una voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran y con sus gritos se impusieron. Versículo 24. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, al que por rebelión y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Las mismas personas que la semana pasada decían, Hosana, Hosana, bendito el nombre del que viene el Jesús del Señor. Hosana en las alturas, al que le decían Mesías, el Rey, al que le aplaudían, al que le gritaban, al que le tendían las palmas. Parte de esa gran multitud, el que estaba gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Barrabás fue la primera persona en ese momento que recibió la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor no merecido. Y así como Dios tomó el lugar de Barrabás, como Jesús tomó el lugar de Barrabás, eso sucedió cuando tú decidiste aceptarlo en tu corazón. Barrabás había hecho algo que le merecía estar en la cárcel y que le merecía que lo mataran. Tú y yo como seres humanos nos merecemos lo peor. Tú y yo como seres humanos nos merecíamos ir derecho al infierno. Pero Jesús, en su amor, en su misericordia, dijo lo siguiente, yo voy a tomar el lugar de ustedes. Yo voy a tomar el lugar de ustedes. Y así como tomó el lugar de Barrabás, así también tomó nuestro